Arratsaldeon guztioi. Habiendo quórum suficiente, vamos a dar comienzo al pleno ordinario de hoy, martes, día 12 de diciembre. El primer punto del orden del día, aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 11 de julio, 12 de septiembre y 29 de septiembre. ¿Tienen ustedes alguna objeción al respecto? Pues las damos aprobadas por unanimidad. Segundo punto del orden del día sería la dación de cuenta del nombramiento de la señora Nuria Fernández Castrillo como miembro de la Junta de Gobierno Local y quinta teniente alcalde del Ayuntamiento de la Sarteoria. Se ha cesado al señor José María Urdampilleta como quinto teniente alcalde para que doña Nuria Fernández pase a ser la quinta teniente alcalde del Ayuntamiento de la Sarteoria. Pasaríamos al tercer punto del orden del día, que sería dación de cuenta de delegación de la señora Lourdes Acevedo Beldarrain de la Jefatura de la Policía Municipal. El 15 de noviembre del 2017 se firmó decreto de alcaldía por el cual se procedía a hacer dicho nombramiento para ejercer las atribuciones de la Jefatura de la Policía Municipal por parte de doña Lourdes Acevedo Beldarrain. El cuarto punto del orden del día, dación de cuenta de asignación de concejalía con dedicación exclusiva a José María Urdampilleta. El 13 de noviembre del 2017 se firmó decreto de alcaldía por el cual, a efectos del 14 de noviembre del 2017, la concejalía con dedicación exclusiva, que estaba sin adjudicar a ningún miembro de la corporación que ocupaba anteriormente Beatriz Juez, pasaría a ser asignada a don José María Urdampilleta Zubitur, que es la concejalía con nivel 15, como el mismo nivel que el resto de concejales liberados de este ayuntamiento, con liberación completa. Pasaríamos entonces al quinto punto del orden del día, que sería la aprobación de la propuesta de modificación de las bases específicas de las subvenciones en materia deportiva. Han tratado este tema en la Comisión de Deportes correspondiente. ¿Alguna formación quiere intervenir? Pasamos entonces a dar lectura del dictamen de la Comisión. Gaia nahiko eztabaituta eta bidezkoak diren azalpenak eman ondoren, batzordeko kideak aho batez onartu dute diru laguntzen oinarri espezifikoak aldatzeko proposamena. Pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor? Pues aho batez, por unanimidad. Quedan aprobadas. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? Sexto punto. Propuesta de alcaldía, reconocimiento a don Martín Berasategui. Paso a dar lectura de la propuesta. Martín Berasategui Olazábal nació el 27 de abril de 1960 en San Sebastián. En 1979 empezó sus estudios de hostelería en la Escuela de Pastelería Moderna de Issy-en-Yeuce, donde conoció a diversos chefs internacionales, siendo el primer alumno español inscrito en dicha institución. A los 21 años, en 1981, tomó las riendas del restaurante familiar El Bodegón Alejandro, en la parte vieja de Donostia, el cual recibió su primera estrella Michelin en 1986. Y fue en 1993 cuando eligió nuestra localidad para fijar su residencia y abrir su primer restaurante, el prestigioso restaurante llamado Martín Berasategui, en la ubicación del antiguo caserío familiar Loidi. El cocinero cuenta con 3 estrellas Michelin de su casa madre, el anteriormente mencionado restaurante Martín Berasategui de la Sarteoria, obtenidas en 1994, en 1997 y 2002. 3 estrellas del restaurante La Sarte, ubicado en el Monument Hotel 5GL Barcelona de la ciudad condal, logradas en 2007, 2010 y 2017. Y las 2 del restaurante MB, situado en el lujoso hotel de Ritz-Carlton, Habana, en la isla de Tenerife, recibidos en 2010 y 2014. Martín Berasategui es, por lo tanto, el chef con más estrellas Michelin del mercado español, 8 y las 8 en España. La guía Michelin España y Portugal 2018, que acaba de presentarse el pasado mes de noviembre en Tenerife, ha vuelto a confirmar este logro y la excelencia de Martín Berasategui en el mundo de la cocina. Hay que señalar también que en octubre del 2015 su restaurante de la Sarteoria fue elegido como el mejor del mundo por los usuarios de TripAdvisor, haciendo que el municipio de la Sarteoria tenga un prestigio internacional en la gastronomía mundial.
Martín Berasategui, además de encargarse de sus restaurantes, es responsable de la oferta gastronómica de una decena de establecimientos en España, México y República Dominicana. Por todo ello, y teniendo en cuenta que el restaurante Martín Berasategui le ha dado la fama mundial al cocinero y pone a nuestro municipio de Lasarte Oria en el punto de mira de todo el mundo, así como sus restaurantes barceloneses a los que les ha dado los nombres relacionados con nuestra localidad, como son Lasarte, Oria y Loidi, teniendo en cuenta que Martín Berasategui participa de diversas actividades organizadas en el municipio, como la Ruta del Pincho, el concurso de bacalao en fiestas de San Pedro, ejerciendo en ambos como miembro del jurado y dando prestigio a las iniciativas, la alcaldía de este ayuntamiento propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. 1. Nombrar como Parque Martín Berasategui al actual Parque Loidi de Lasarte Oria. Y 2. Realizar un acto de reconocimiento público en honor a Martín Berasategui en dicho parque. Esta es la propuesta de alcaldía realizada. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? Señora Anchordoki, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Vaya, Chaldeón. Buenas tardes. Hubiéramos agradecido que todo lo que has leído nos lo hubieras mandado antes, porque has puesto 2 puntos. Nosotros hubiéramos añadido un tercero, que es el de poner bien este parque. No solo este parque, sino todo toda la zona, porque creemos que si hay que hacer mención a una persona por hacer un reconocimiento con un lugar, pues por lo menos tendría que estar adecuadamente, y creemos que no está en condiciones, que no está bien cuidado. Por otra parte, nosotros también respetamos nombres toponímicos, pero respetamos también que este nombre de Loidi lleva una calle con su nombre también. Sería una pena que los propietarios del caserío tuvieran alguna pega de quitar su nombre, pero entendemos que es el nombre de la mujer y que no tendrán ningún problema en quitar ese nombre. Por lo tanto, a nosotros nos parece bien designarlo de esta manera, si le parece bien a la familia. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, agradecer, por supuesto, a la alcaldía que se haya contado con el resto de formaciones políticas para hacer esta propuesta y que pudiera llevar el apoyo de todos los grupos municipales. La verdad que hemos tenido un debate interno profundo sobre este tema y no ha sido fácil tomar un posicionamiento sobre ello. Vamos a optar por la abstención. Preguntando también, se dijo en una comisión, creo que fue la Junta de Portavoces, que Martín ya conocía la propuesta y que creo que estaba de acuerdo si todos los grupos la apoyaban. Entonces, la pregunta es, bueno, pues ¿qué pasaría si la propuesta no lleva el apoyo de todos los grupos, ¿no? Como decía, en nuestro caso nos vamos a abstener. En el caso de Mayalen lo tuvimos claro. Quizás podemos hacer unas distinciones entre una propuesta y la otra. Quizás la más clara es que una de ellas es de ámbito deportivo y la otra podemos decir que es de un ámbito comercial. No vamos a poner en duda, por supuesto, el reconocimiento y la trayectoria de Martín Berasategui, una trayectoria y un reconocimiento además internacional y además, como bien decía en la propuesta, pues que colabora con actividades dentro del municipio y eso es de agradecer. Como decía, en la propuesta de Mayalen no tuvimos dudas porque es de ámbito deportivo, además de una disciplina individual y además en deporte femenino. Y todos sabemos que hoy en día, pues bueno, todo lo que es el ámbito femenino conlleva un impulso extra y bueno, por ese lado no teníamos ninguna duda. Se hizo una propuesta desde el Grupo Municipal EH Bildu de llevar a cabo una votación, lo cual la verdad que nos parecía buena idea. No se habló del tema y al ver que se ha presentado la propuesta, pues entendíamos que no era algo que se iba a contemplar, pero vista nuestras dudas al respecto y que tampoco queremos que se considere que si votábamos en contra es que podíamos tener algo en contra del propio Martín, porque, como ya he comentado, en absoluto, pero sí nos ha hecho llevar a cabo un debate profundo sobre quién sí, quién no y cómo poder hacer, sobre todo a futuro,
con otras personas de la localidad cómo podríamos llevar a cabo este tipo de decisiones. Por lo tanto, bueno, ya que parece que no se va a llevar a cabo una consulta popular al efecto, optamos por la abstención y sí dejamos encima de la mesa el planteamiento de, a futuro, si hay otra personalidad del municipio a la que se puede plantear este tipo de reconocimientos, pues que quizás tengamos que debatir todos los grupos aquí presentes de cómo poder llevar a cabo esa decisión. Gracias. Muchas gracias, señor Naya. En relación a la propuesta que dice el señor Anchordoki en relación a arreglar lo que es el parque actual Loidi, ese parque recibió un arreglo en 2011 porque estaba en muy malas condiciones con unos juegos infantiles antiguos, de hierro y que ya no cumplían las reglas de seguridad establecidas para juegos infantiles. En aquella época fue cuando se hizo la reurbanización de la Plaza Jaizkibel y lo que se hizo por parte de Alcaldía fue dar la orden a que la propia brigada picara todas las piedras de la Plaza Jaizkibel, que fueron las que se reutilizaron luego posteriormente para hacer todos los camines del Parque Loidi. Porque si ustedes recuerdan, antes era piedrilla y no ahora las placas. Además se puso la fuente y se eliminó. Se ha asfaltado la calle Loidi y lo que sí puedo compartir con ustedes que está en mal estado son los alcorques de los árboles de toda esa zona. En ese planteamiento no tiene que ser un planteamiento únicamente de Loidi, sino creo que por parte del Ayuntamiento tiene que hacer una actuación a nivel de todo el municipio en los alcorques municipales, de todos los árboles del pueblo. Y ahí pues sí que se plantea para el año que viene sacar una licitación de arreglar todos los alcorques, porque en su momento se hizo una gran inversión en arreglar todos, pero cuando han ido creciendo los árboles nos ha ido quitando la goma que había. Entonces, ¿qué han hecho? Pues todos los árboles han reventado por todos lados. No se ha hecho un buen mantenimiento y por eso el Ayuntamiento tiene que hacer una actuación. Y en esa calle, sobre todo, sí lo reconozco que hay que hacer una actuación. Jesús, creo que algo más que los alcorques también hay que hacer allí, ¿eh? Date una vuelta igual. En la propuesta de Alcaldía se pretendía que fuera una propuesta no solo del alcalde, sino traída por todos los grupos municipales. Por eso se hizo una reunión de portavoces en los cuales se planteara que este documento no solo viniera firmado por el alcalde, sino viniera firmado por la unanimidad de todos, cosa que algunos de ustedes ya mostraron que no estaban de acuerdo. Por lo tanto, por eso viene simplemente con la firma del alcalde, porque el resto ya había grupos que no estaban dispuestos a firmar. En cuanto al reconocimiento, el reconocimiento no es a un reconocimiento deportivo, a un reconocimiento gastronómico, o si lo quiere vender usted como comercial, sino el reconocimiento que se hace público es a que allí donde va esta personalidad, Martín Berasategui, o Mayalen Chorraut, o Antonio Mercero, que es otro que tiene un espacio cultural o una plaza pública, va con el nombre de la Sarteoria. Por lo tanto, eso es lo que nosotros pretendemos reconocer, que está poniendo el nombre de la Sarteoria a nivel internacional en diferentes ámbitos. Mayalen lo hace en el ámbito deportivo, Martín Berasategui en el ámbito gastronómico o Antonio Mercero en el ámbito cultural, el cine. Eso es lo que queremos reconocer. Personalidades propias de este municipio por nacimiento o por adopción, como es el caso de Martín, pero que allí donde va pone el nombre de la Sarteoria en lo que hace. Y ejemplo de ello es, como he dicho en la lectura del documento, pues que los 3 restaurantes de Barcelona tienen nombres de nuestra localidad: La Sarte, Oria y Loidi, que es el caserío de la familia de su mujer y donde tiene el restaurante Martín Berasategui. Si no hay ninguna aportación más, pasaríamos. Señor Naya, portavoz de Aldo La Sarteoria. Muchas gracias, señor alcalde. Sin entrar en debates al respecto, la pregunta que formulaba que era que, según parece, alguien que habló con Martín, Martín le transmitió que si la propuesta no llevaba el apoyo de todos los grupos, en principio pues no estaría de acuerdo. ¿Qué
qué va a suceder si no tiene el apoyo mayoritario o el apoyo total de esta corporación. Gracias. Pues yo he hablado con el señor Martín Berasategui, en ningún momento me ha hecho este planteamiento y pues una vez que pasemos a la votación y se le comunique el resultado, pues sabremos cuál es la actuación o la decisión del señor Martín Berasategui. En todo momento, cuando yo hablé con él para ver si le parecía bien la idea, en todo momento dijo que sí, que estaba muy agradecido. Pero si por el resultado de la votación no le ve satisfactorio, pues eso lo único que podemos saberlo es después de comunicarle cuál ha sido la votación. Pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor de la propuesta de alcaldía? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 10 votos a favor y 6 abstenciones queda aprobada la propuesta de alcaldía de reconocimiento a Martín Berasategui. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? Señor Barrio, portavoz de EH Bildu, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, antes de nada, quiero dejar muy claro el respeto y el reconocimiento que se merece Martín Berasategui. Sus méritos son importantes y bien conocidos. Y es de agradecer y resaltar la apuesta que ha hecho por restablecer un restaurante en Lasarte y llevar el nombre de Lasarte Oria a todo el mundo. Tampoco debemos olvidar la honradez que ha demostrado siempre para responder a las invitaciones realizadas desde el pueblo, etcétera, etcétera. Que quede claro, por lo tanto, que nuestra abstención no está asociada con su persona. Nuestra abstención responde a un planteamiento general y ese planteamiento tiene las siguientes bases. 1. Como criterio general, a la hora de nombrar calles y plazas, preferiríamos nombres toponímicos por dos razones. Por un lado, porque la toponimia mantiene la memoria de la historia y el paisaje del pueblo, y por otro lado, porque mantiene también la memoria del lenguaje. Y esto es especialmente importante en lenguajes minoritarios como el euskera. Y en segundo lugar, la segunda base sería la siguiente. El pueblo, en este caso Lasarte Oria, lo hacemos entre todos, de manera más pública, más o menos anónima, de forma más individual o colectiva, con más o menos éxito público. Y quisiera recordar el texto de Bertolt Brecht utilizado por Miquel Laboa. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César derrotó a los galos. ¿No llevaba siquiera cocinero? Cada página una victoria. Cada página una victoria. ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? Y podríamos seguir de esta forma con varias historias. Es decir, sin desprestigiar los méritos individuales, creemos que hacer un pueblo es un acto colectivo y anónimo en muchos casos. Estos son nuestros criterios generales y no queremos decir que no pueda haber excepciones. Puede haber excepciones, por supuesto, y en todo caso nos parece importante que cuando se designen calles y plazas se dé a la población la opción de poder demostrar su opinión. Y defenderemos su opinión, aunque tal vez no esté de acuerdo con los criterios que defendemos nosotros. Es así como lo hicimos en la legislatura anterior para designar a plazas como Tximistarreta y dimos la oportunidad de elegir entre varios nombres. Y es lo que solicitamos ahora, cuando desde Alcaldía se ha planteado la designación de este parque. Es decir, que la población pueda
en ratificar este nombre por votación. Que tengamos. Y por ello nos vamos a abstener por esa falta de votación. Y por todo esto, como decíamos, con todo el respeto hacia Martín Berasategui. Y ahora, como decía el portavoz de Podemos, nosotros en el caso de Mayalen también tuvimos nuestras dudas. Tuvimos las mismas razones en ese caso también. Que sea del ámbito deportivo o gastronómico no marca la diferencia, pero en base a estos criterios pues tuvimos las mismas dudas en aquel caso. El planteamiento nos llegó directamente desde Alcaldía y la verdad es que no tuvimos conocimiento de ello y no tuvimos la opción, ahora sí que lo hemos tenido y se lo agradecemos al señor alcalde, no tuvimos la opción de plantear esta votación, esta opción a decidir y por ello nos vamos a abstener. Y por último punto del orden del día, 7º, ruegos y preguntas. ¿Alguna formación quiere intervenir? Señora Anchordoki, portavoz de AJPNV. No, está aquí Tzeozotako balillo. No sé si sirve de algo lo que digo yo aquí, porque al fin y al cabo pregunto las cosas mensualmente, no se hace nada, no se cumple nada, pero bueno, seguiré preguntando. Hemos hablado sobre el parque de Loidi. Yo seguiría por Plaza Ola y en el camino que va al Parque Plaza Ola, no sé si habéis pasado por ahí últimamente, pero el camino está roto, el asfalto está roto y no está en buenas condiciones, los canales de agua están rotos también y en un punto, se supone que debería saber, el agua pasa por encima del camino, no sé si tenéis intenciones de hacer algo o si vais a seguir así secula seculorum. Esa es mi pregunta. Vale, muchas gracias, señora Anchordoki. Me sorprende que diga usted esto y que tenga esa actitud que tiene hoy, porque a usted se le da todas las respuestas que quiere y más, porque pasa por alcaldía, habla con todos los concejales y le da todas las explicaciones que usted requiere. Con el tema que habla del agua, del champiñonero, usted sabe perfectamente, porque lo ha hablado conmigo, no sé si ahora quiere usted aquí sacarlo en pleno a relucir por algún otro motivo, pero usted y yo lo hemos hablado en privado. Y se lo hemos comentado que dimos la orden, el concejal respectivo del área dio la orden a técnico, a Garbiñe, para que iniciara las obras de adecuación de todo el tema del túnel, bueno, el tubo que está roto y por el cual se inunda todo lo que es el camino Azcorte de Urnieta. Y a ese decreto ha recibido el sello rojo, no solo el sello rojo, sino informe tanto de Secretaría como de Intervención como de Garbiñe, diciendo que al no tener la autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Norte todavía, puede suponer que las obras tuvieran que tener modificaciones posteriores. Al tener modificaciones posteriores, lo que conllevaría incluso es un sobrecosto incluso de la obra e incluso estaríamos cometiendo no solo delitos de prevaricación, sino malversación de fondos públicos. Por lo tanto, toda esta información usted la sabe porque yo se la he dado personalmente. Por lo tanto, la decisión que se ha adoptado por parte de la alcaldía es no firmar el decreto y esperar, y esperar a que definitivamente llegue, desgraciadamente, la autorización por parte de Confederación Hidrográfica del Norte de dicha autorización, que estamos convencidos que va a llegar, pero desgraciadamente tenemos que esperar a tenerla que entre por registro de este ayuntamiento para darle salida a la contratación de sus obras. Por lo tanto, sabe que por parte de la corporación y por parte de este ayuntamiento se está en ese tema. No puede usted decir que hacemos dejación de sus peticiones
o que si vale o no vale que usted haga en este pleno requerimientos o peticiones o ruegos de actuación, porque parece que no sirven para nada. Sabe usted que estamos encima de ello y que, desgraciadamente, hemos querido dar el paso adelante, pero nos hemos encontrado pues, con 3 informes negativos por parte, como he dicho, Intervención Secretaría y la propia aparejadora del departamento, diciendo que no podían dar el visto bueno a hacer las obras. Y por eso lo hemos vuelto a paralizar. Vale, lau gauza esan dizkizut bide. Te he dicho 4 cosas y me ha respondido a una. No, es que no tiene nada que ver. Una está en el fondo y es un problema. Y el siguiente está en todo el camino. El asfalto está roto, no está en buenas condiciones y el canal del agua está roto. Entonces, me ha respondido a una de las preguntas, ahora te faltan el resto. ¿Veces habéis planteado esta propuesta en el Pleno? Para que usted pueda decir, déjame terminar, porque claro, luego dice que no le demos respuesta a sus 4 preguntas, pero si está constantemente intentando interrumpir y en que yo no le pueda dar respuesta, pues no podemos responderle. Entonces, me sorprende, vuelvo a decir, que tenga esa actitud diciendo que aquí usted pregunta, usted exige, usted pide y no se le hace caso, cuando esto que usted me está diciendo es la primera vez que lo dice en Pleno. Porque lo que ha venido varias veces reclamando es el tema del tubo que está roto, por el cual el agua sale por encima de la carretera, y sabe perfectamente toda esa información. Por lo tanto, no puedo aceptar que usted venga a este pleno a decir que preguntar o hacer peticiones en este pleno no sirve de nada, cuando usted sabe perfectamente que sí sirven y que se están haciendo. En cuanto al tema de la limpieza del camino del Plaza Ola y las regatas, bueno, pues el señor Urdanpilleta quiere responderle. Bueno, en referencia al tema, decir que desde la brigada de obras ya se está actuando. De hecho, gran parte de la zona donde está en declive se ha quitado ya la barandilla de madera y se va a empezar a intervenir en breve todo lo que es las filtraciones y las caídas, porque se va a intervenir en el lado derecho, que es donde tiene la pérdida de la tierra y es lo que hace que el paseo se incline. Entonces, desde la brigada ya se ha estado viendo y se va a intervenir ya en breve. Por eso, si se va por el Plaza Ola, se verá que la barandilla que hay de madera que ya no está, porque es por lo que se va a empezar a intervenir. Muchas gracias, señor Anchordoki. Barkatu eta Goroldilu. Perdonen, ¿y lo del canal del agua y el musgo lo dejamos? Vale, venga, vale. Bueno, si no hay más preguntas, damos por terminado al pleno, y si alguien del público quiere... Ángel.
ya lo sabe, nosotros tenemos el ningún de paso a ese partido. Ellos no tienen nada. Ese señor es el único que tiene una cosa de esas, y vuelvo a repetir la palabra que dijo cuando estaba colocando, cuando tengo una ventana, que es una cosa de esa, pues entonces, no sé si es amigo de la persona que tiene retenido esos documentos, o qué será. Pero yo, como ciudadano de la SACE, pagando mis impuestos y pagando todo eso, no quiero ir al juzgado porque no tengo que ir a allí. Ángel, yo lo que te puedo asegurar es que ningún técnico de este ayuntamiento, ningún funcionario de este ayuntamiento, ni está reteniendo nada porque tenga amiguismo. Pero ¿cómo puede estar tantos años eso así parado? Pero el procedimiento se tendrá que seguir el que establezcan los técnicos que tienen que seguir. No es voluntad de... Aquí vuelvo a decir, el planteamiento que tú haces ha pasado por un alcalde anterior. Bueno, Y usted ya dijo el otro día bastante. No. También. Ángel, déjame terminar, por favor. Ha pasado por un alcalde anterior, ahora está pasando ahora por mí y estamos siguiendo el procedimiento que tienen que marcar los técnicos. No es una voluntad de que Pablo no se lo haya querido quitar o yo tampoco se lo quiera quitar, sino el procedimiento es el procedimiento que se tiene que seguir. Sí, y estoy convencido que los técnicos lo están llevando. Ni no es paralización, ni por amiguismo, ni porque a uno le caiga mejor o a otro le caiga peor. Yo ya voy a hablar con José María también. José María no tiene por qué hablar porque José María Pero que está pendiente de alguna persona. Está pendiente de alguna persona. Que sí. Igual me está oyendo. Pero que vuelvo a decir que yo no estoy al día del tema. Yo voy a hablar con José María para que me cuente cómo está el procedimiento, para yo ponerme al día con el conocimiento. Mañana que me lo cuente y me ponga al día del tema. Y vamos a ver qué es lo que... en qué fase está. Mañana mismamente, si quieren mandar a uno, yo tengo la llave para entrar allí, porque tengo ese periodo de paso, y se quita aquello de allí, se dejan para delante una cosa de eso. Mañana mismamente, porque ya anteriormente, quien tiene la llave, se lo dije yo al señor que estaba a disposición. Pero lo que se puede hacer es esto, el cachondeo de tanto tiempo, y a unas personas mayores, supongamos, y yo ya digo, no quiero ir al juzgado, porque yo tengo que aportar todos los papeles que tengo de una cosa de esas, que no se pueden salir afuera. Pues hay que hablarlo, sí, estaba pensando que lo que habría que hacer es pedir que se le dé un micro a la gente para que... Bueno, si no hay más preguntas... Pero realmente igual no se puede.